Muy buenos días, Señor. Aquí estamos confiando en ti, creyéndote a ti, queriendo conocerte más a ti. Eres tan verdadero, eres tan auténtico en nuestra vida que por eso te buscamos. Por eso no dudamos en confiar en ti. Por eso testimonios como los tiempos de intercesión, como el de anoche, por ejemplo, donde abundaron las oraciones, no solo las escritas, sino el clamor que se levantó en medio de ese tiempo anoche. Cuando veo esas oraciones, Señor, yo te exalto a ti, porque tú nos has puesto a nosotros esa confianza. Nos has puesto esa confianza, pero también esa madurez, porque veo oraciones que miran desde lo íntimo hasta lo más externo. Oraciones que van desde las preocupaciones legítimas por los nuestros hasta preocupaciones por otras naciones, Señor. Y dentro de todo eso, Señor, confío en que se hacen oraciones no por costumbre, no por quedar bien, se hacen con esperanza, ni siquiera por un desahogo como cuando uno habla con la almohada. A nosotros, antes de aprender a orar, a muchos nos enseñaron, habla con tu almohada, habla contigo mismo. Pero eso solamente nos daba desahogo. Me desahogo y de repente después que decía, me desahogué y como que se fue la lluvia y quedaron unas ideas, pero eran ideas imperfectas. Eran ideas en las que apostábamos a la ligera, porque por ser imperfectas y por no venir de una mente como la tuya, Señor, eran muy falibles. Ahora, Señor, tenemos acceso a un oído perfecto y a unas manos precisas que no solo hacen las cosas con precisión en cuanto a la obra, sino al tiempo de la obra, Señor. Tú sabes cuándo hacer, tú sabes qué hacer y cuándo hacer. Tú sabes qué no hacer a pesar de que nosotros te lo pedimos y tienes una voluntad firme porque tu propia naturaleza, que es la verdad, te determina, te marca y por eso tú no avalas mentiras ni las patrocinas y por eso nos guías para orar bien. Porque si queremos orar bien, debemos orar por la guía del Espíritu Santo, sabiendo para no errar y al no errar, no sufrir y no llevar a otros a las consecuencias de nuestros errores. Porque los errores pueden ser de uno solo y las consecuencias hasta para miles o millones. Y si no en caso de millones o miles, por lo menos para nuestra familia. O pueden ser consecuencias que solamente vemos en este tiempo, pero Señor, a veces dejan secuelas hasta en otras generaciones y errores del pasado, cuánto nos ha afectado a nosotros, errores de nuestros ancestros, cuánto nos afectan todavía a nosotros, errores de otros, cuánto afectan la estima, la confianza, la armonía, la unidad de otros y cómo hasta por error de uno o dos familias y pueblos divididos con odios, con rencillas, porque se equivocaron los primeros y después de eso no hubo quienes corrigieran conforme a tu palabra. Señor, gracias porque tú nos pones los pensamientos perfectos, pero también desarrollas en nosotros por el fruto del Espíritu la paciencia perfecta para aguardar, para esperar. Pero dentro de esa paciencia también el amor y el gozo para que no nos sintamos que estamos abandonados y para que haya gozo en esa espera. Señor, gracias por lo que hoy tú nos estás diciendo. De hecho, creo que en esta oración ya has respondido a algunas inquietudes. Buscarte a ti para tener la instrucción perfecta y por medio del fruto del Espíritu Santo, tener el amor para no sentirnos abandonados mientras que tú haces la pausa precisa, necesaria y tener gozo en la espera. Gracias, Señor, por lo que hoy nos vas a enseñar y por eso hoy te bendecimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y muy buenos días a todos. Bien, es muy importante que dentro de nuestro andar vayamos entendiendo situaciones que por ser cristianos nos van a ocurrir. O tal vez no por ser cristianos, porque aquí vamos a poner lo que le puede ocurrir a personas que no son cristianas, pero que hacen buenas obras, porque no solamente, y en esto hay que ser bien realistas, bien, o sea, veraces.
No solamente los cristianos hacen buena obra. Hay budistas, hay musulmanes, hay zoroastristas, hay muchos, hay ateos que hacen buenas obras. Pero el problema es que a veces, y vamos a verlo en este contexto, tanto cristianos como no cristianos, no nos preparamos para algo cuando hacemos la buena obra. El título es Prepárate para la ingratitud y la ofensa. Uy, ¿esto qué es? Pues resulta que muchas veces estamos afligidos porque no nos respondieron como esperábamos. Es más, este tema se desprende pensando en una persona que conocí su caso y wow, me impactó. Porque precisamente en una ocasión vi a una persona muy afligida, porque después de ayudar a otros, a un grupo de personas, aquellos sujetos del beneficio de este benefactor, precisamente de este dadivoso, ellos, ¿qué hicieron? Le pagaron mal. Le pagaron, no le pagaron mal, serían justos. Le pagaron muy mal. Y la persona, el beneficiario, digo, esa buena alma, ¿no? Estaba devastada. Y razones no le faltaban, porque miran, protegiendo, vistiendo, comprando medicamentos y alimentando a esas personas. Esas personas le hicieron tanto daño, es impresionante, que miren esto, hasta perdió el trabajo el benefactor, porque se buscó unos problemas hasta con su jefe y perdió el trabajo. Su reputación fue dañada y, por supuesto, perdió mucho dinero, entre otras cosas, y perdió la alegría, porque efectivamente esa persona sufrió mucho porque hizo el bien, pero aquí también es algo, porque si algo yo podría decir, bueno, a esas personas le hicieron daño que ustedes precisamente hicieron daño, pero si algo yo tendría que reprocharle a aquel benefactor es que hizo el bien, pero no se preparó para la mala respuesta. Y peor, pecó maldiciéndolos. Pero es que, ¿cómo no decirle mala gente? Espero que les vaya mal. Recuerden que nuestro ejemplo es Jesucristo. Y miren, Jesucristo hizo el bien y siempre se preparó para la terrible respuesta, para la terrible respuesta, la mala respuesta, para la respuesta que es como contraria a lo lógico del amor que él estaba brindando. Y por eso, él no pecó. No pecó ni con sus labios ni con sus acciones. Vamos a Marcos 3. Y vamos a ver, Jesucristo enfrentó mucha ingratitud, pero yo creo que vamos a ver la joya de la corona, la peor decepción, la persona que peor le pagó. Marcos 3, versículos 13 al 15 inicialmente. Marcos 3 del 13 al 15 nos dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. O sea, el Señor determinó, él escogió y guiado por el Espíritu Santo, y recordemos que Jesucristo no se equivocó. Él como Dios no se equivocó. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Eso nos dice Marcos 3, del 13 al 15, sobre la elección de los apóstoles, de los 12. Pero el versículo 19, caigamos en cuenta en esto, Marcos 3, 19, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. O sea, después de mencionar a 11 escogidos, termina diciendo, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. El Señor Jesucristo quiso escogerlo a él. Y Judas Iscariote quiso traicionarlo a él. Jesucristo quiso hacerle un gran bien. Y Judas Iscariote quiso devolverle con gran mal. Recuerden que lo entregó para que lo llevaran a la cruz. En Juan 13, vemos que ha pasado un tiempo, entre Marcos 3 y Juan 13 ha pasado bastante agua bajo el puente, ¿verdad? Y vamos a ver cómo evoluciona esta historia. Jesucristo no se fue enterando en el camino que él le traicionaría, no. Y eso es también lo especial. Jesucristo siempre supo que él le iba a decepcionar. A veces nosotros, claro, nosotros, salvo que el Señor nos diga,
No debemos hacerle bien a alguien que nos va a hacer daño si aplicamos el libro de Proverbios que nos dice que el hombre sabio ve el mal y se aparta de él, pero también por otro lado la palabra nos dice que si alguien nos maldice, lo bendigamos. Si alguien nos ultraja, no escapemos así nada más de él y olvidémonos de esa persona y dices, ora por esa persona. Es más, Dios a veces nos deja ahí con esa persona. Por ejemplo, como quien está con un terrible jefe y Dios no lo saca al trabajo. Y hay cristianos que claman para salir de un trabajo y no se pueden ir porque el Señor no lo saca de ahí. Pero volviendo al caso de estoy haciendo bien y me responde muy mal, el Señor Jesucristo no dejó que eso le amargara, porque nos amarga cuando ya comenzamos a ver la traición y sobre todo cuando de repente nos cae como un balazo de agua, pero sobre todo, no, yo creo que más sobre todo sería cuando ya yo sé que me va a decepcionar. Dice Juan 13, del 1 al 4. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos de que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ahí le lavó los pies a sus discípulos. En el versículo 10 y es más, el versículo 11 vemos que evidentemente el Señor no solamente limpió sus pies, sino les recordó algo que Él hace por medio de su palabra y por su espíritu. Jesús le dijo, versículos 10 y 11 de Juan 13, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que el quién le iba a entregar, repito, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Todos fueron limpiados por el Señor, de hecho con su palabra, porque dice que Él nos dice en las Escrituras que por su palabra nos limpia, pero no todo el que es limpiado por el Señor se mantiene limpio. Claro, aquí vemos evidentemente que en el versículo en el versículo 2, ¿no? De Juan 13 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, Dios nos limpia, pero nosotros podemos decidir que Satanás siga poniendo cositas en nuestro corazón. Y eso ocurre en muchas personas que le hacemos el bien. Reciben el bien, pero han dejado todavía como una gavetita, ¿no? En el armario para que Satanás vaya colocando sus ropas bien inmundas, ¿no? Y para que después esa ropa inmunda de él nos las pongamos nosotros. Y por eso la ingratitud apesta, huele horrible, tiene un olor que desagrada a nuestro Señor y que nos produce desagrado a nosotros. Evidentemente, el Señor Jesucristo sabía y él estaba preparado, porque cuando uno sabe, se niega muchas veces, pero ¿y si es necesario ayudar? Claro, el Señor muchas veces nos muestra, mira qué te van a hacer, pero el Señor también nos puede decir, pero es necesario que te quedes ahí. ¿Cómo nos lo dice? ¿Con su voz o con las circunstancias? Hay lugares donde yo quiero irme y el Señor me dice, quédate. ¿Escuchaste la voz? Bueno, evidentemente he hecho todo para salirme y no me permite. Entonces yo digo, bueno, mientras que yo no pueda salir, a pesar de que le he entregado mi salida al Señor o mi distancia, el Señor cree que está ahí, entonces tengo que hacer el bien. Tengo que hacer el bien esperando que me paguen mal. En Mateo 26 vemos en el 49 al 50 lo siguiente. Esto es interesantísimo porque lo vamos a comparar con Juan 15 para algo muy fuerte, pero necesario conocerlo. Mateo 26 del 49 al 50. ¿Se acuerdan aquel que no había sido limpio, que se había vuelto a contaminar porque tenía una gavetita para que Satanás pusiera ahí sus ropas inmundas y después se la pusiera? O sea, Judas. Bueno, vamos a hablar de Judas aquí con Jesucristo. Mateo 6, repito, Mateo 26 del 49 al 50. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Todavía el Señor, a pesar de la traición, le seguía llamando amigo, pero cuidado, porque este amigo no es exactamente el mismo término que se usa en Juan 15:13, pero no por culpa de Cristo, no por causa de Cristo, porque Cristo nunca tuvo culpa,
En Juan 15:13 también se habla de un amigo. Nadie tiene mayor amor, repito, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces cuando le dijo amigo a, a Judas en Mateo 26:50, era de ese grupo de los que el Señor ponía su vida por ellos. Sí, debió haber sido así, pero no por causa de Judas. Porque en Mateo 26:50, amigo, el término en griego antiguo es etairos, que significa camarada, miembro del clan, compañero. O sea, es cuando alguien está conmigo porque pertenece a mi grupo, porque es un compañero de labor, es un compañero de espacio, puede ser hasta un habitante de casa, porque hasta puede ser un familiar, pero es mi compañero, pero no es mi amigo. ¿Por qué? Porque en Juan 15:13 el término no es el mismo que en Mateo 26:50. En Juan 15:13, cuando el Señor dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, es filos, filos. O sea, Judas debió haber sido un filos, que significa propiamente querido, propiamente igual en el amor. Pero había una barrera. Cristo no pone esa barrera, la ponemos nosotros, porque Judas en su corazón era un miembro del clan, pero de hecho él no hubiera dado su vida por Jesucristo. Él no cumplía ese requisito porque si nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, Judas fue todo lo contrario. Judas tuvo tan poco amor por este, por Jesucristo, que puso la vida de él, de su amigo, para su beneficio, para su vida, para su prosperidad, para obtener 30 monedas. El problema fue Judas, nunca Jesucristo. Él, él, Judas, permaneció como un etairos. Y aquí el Señor Jesús se lo dice. Y creo que ahí fue un acto de amor. Porque cuando le dijo, miembro del clan, camarada, no amigo, le daba la oportunidad que él meditara. Yo estoy mal. Yo estoy mal. Yo no soy filos. No soy cercano. No soy alguien que está allí. No soy quien debo ser. No soy alguien que ama al Señor. Yo no daría mi vida por el Señor. Es más, se la quito a Él para beneficiarme yo. Y eso es lo que ocurre con quienes, habiendo recibido beneficio de nosotros, nos pagan con mal. Pero el Señor le dijo la verdad. Sí, eres un estaíros, está bien, sí, ciertamente, pero no por eso dejó de amarlo. De hecho, nunca lo vio como enemigo, porque enemigo hubiera sido si le hubiera dicho como en Mateo 5:44. En Mateo 5:44, ¿qué dice el Señor? Amad a vuestros enemigos. Ahí está la otra categoría. Están los filos, los amigos que te aman, los etaíros. Somos del grupo, pero no. O sea, juntos, pero no revueltos. ¿Y los enemigos quiénes son? En el griego antiguo el término es eh, ex, ay, perdón, si no pronuncio bien es porque no es lengua, obviamente. Es ras, algo así. Es ras. Uf, eso, no, es ros, perdón, es ros. Confieso, lo estoy leyendo porque no es mi idioma habitual. Es ros, que significa, sí, exactamente, odioso, adversario. Jesucristo nunca lo vio como adversario, pero Judas nunca vio al Señor como sus filos, como quien daría la vida por él. Y por eso, como no lo vio como quien daría la vida por él, no aceptó, no aceptó la oferta de vida eterna de quien daba la vida por él. Y más bien se convirtió en un etaíros. Bueno, alguien podría decir, es que Juan 15 ya Judas no estaba ahí, porque es verdad, en Juan 15:13 ya no estaba ahí. Pero ¿cuántas veces él le habló que él era el Salvador? Sí, porque si alguien dice, es que si él se hubiera quedado hasta cuando está Juan 15:13, se hubiera arrepentido. Pero es que esto no era la primera vez que lo decía. Muchas veces el Señor Jesucristo les anunció a los 12 que era necesario que él muriera. ¿Se acuerdan que por eso fue que incluso Pedro dijo, no, no voy a permitir que esto pase? Ahí estaban los 12 cuando él dijo esto.
No permitiré que esto ocurra. Ahí estaba. Y él dijo que era necesario. Pero no todo el mundo lo entiende. Pero si nosotros hemos recibido esta decepción, es más, meditemos, estamos dolidos porque hay personas que ayudamos, como esta situación que mencioné al principio, ¿no? De aquel que hasta perdió su trabajo por ayudar a unas personas. Para que no maldigamos, seamos como el Señor Jesucristo, que no maldijo, nunca lo vio como un enemigo, lo vio como lamentablemente solo un camarada, como alguien del clan, que no se integró, no comprendió, no aceptó la oferta de quien como Filos iba a dar su vida por ellos. Muchas veces la gente no entendió ni siquiera lo que recibieron. Por su corazón duro, no es por falta de inteligencia, es por dureza de corazón. Y eso también tenemos que verlo. Es la opción de ellos. Sigamos haciendo el bien. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. No seamos vencidos por el mal. Sigamos sembrando. En algún momento cosecharemos. Será en esta tierra o en otra, pero cosecharemos. El Señor promete que va a ser en exactamente esa tierra, en la tierra donde está sembrando. Pero algún lugar puede ser allí o en otra. Sigue sembrando. No digas ya no más. Porque cuando somos ofendidos por hacer el bien, decimos yo no vuelvo a ayudar a más nadie. No. No, no. No lo hagamos por la gente, hagámoslo por nuestro Señor. Preparémonos para la ingratitud y la ofensa. Preparémonos para ofrecer la caricia y recibir la bofetada. Preparemos. Y sobre todo hagámoslo por amor a nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú mismo aquí en la tierra ofreciste la buena mano y esa misma buena mano fue llevada a la cruz. Tus manos fueron llevadas a la cruz para ser heridas, porque uno de aquellos que recibió tu buena mano te entregó. Tú siempre supiste que te iba a hacer daño y nunca lo maldijiste. Nunca. Es más, le dejaste bien claro que él se la perdió porque solamente fue un miembro del clan y no comprendió que tenía en ti, Señor Jesucristo, a su Salvador. ¿Y cuánto perdió él? Y aquí también la meditación. ¿Cuánto pierden que no comprende el favor merecido? Pero ¿cuánto podemos perder si maldecimos, si pecamos? Que la ingratitud no nos lleve a pecar, a maldecir, a decir yo no vuelvo a ayudar. Ayudo de otra manera, con más prudencia, con más enseñanza, porque tal vez no enseñé. O en el caso de Jesucristo, bueno, sabiendo que tú, Señor Jesucristo, enseñaste, pero la gente te falló. No importa, Señor. Lo seguimos haciendo con amor puro porque vivimos para ti, por ti y siendo manso y humilde de corazón como tú lo fuiste. Con este tema también quedas más que exaltado, Señor, y vemos tu grandeza porque todo tema tiene que exaltarte a ti. Qué grande eras tú, Señor, que sabiendo cuánto mal ibas a recibir, hasta el último diste el bien. Señor, hoy te bendecimos con nuestros labios, pero también tenemos que bendecirte con nuestra vida, siendo manso y humilde de corazón como tú, y preparándonos para la ingratitud y la ofensa con palabras de bendición y perdón. Gracias, Señor, por lo que hoy nos has dado en nombre, tu propio nombre, Señor Jesucristo. Amén.